La finca Moretti se alzaba como una reliquia, no de historia, sino de poder. Altos setos ocultaban los secretos de la mansión, y las puertas de hierro forjado crujían como protestando ante cada visitante que se atrevía a cruzar su umbral. La casa en sí era todo mármol y sombras, una fría belleza unida por el legado y el silencio. Aurora Moretti se movía por allí como un fantasma que conocía cada rincón. Sus tacones resonaban sobre el suelo pulido, su abrigo negro se ceñía a su figura como una armadura. A sus 29 años, había aprendido a caminar con calma, a no revelar nunca más de lo necesario. Mirada al frente, expresión neutra, espalda recta. No llamó antes de entrar en el estudio de su padre. Anthony Moery estaba sentado tras un amplio escritorio de roble, el mismo donde había construido un imperio, no con firmas, sino con miedo. El aire dentro de la habitación estaba impregnado de humo de cigarro e historia. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista. «No sabía que me estaban esperando», respondió Aurora con voz suave y distante. Levantó la vista, con los ojos oscuros entrecerrados. «¿Quieres responsabilidad? Pues acéptala. No puedes elegir los papeles que te gustan». Ella no se inmutó. «¿Qué pasa esta vez?», le deslizó un archivo. Encima había una foto del jardín de la mansión, invadido por la maleza. Sus otrora hermosas fuentes estaban rotas y completamente secas. «La ciudad nos está atacando otra vez. Nuevas leyes de zonificación, nueva mirada. Necesitamos un aspecto limpio». Hizo una pausa. «El jardín de tu madre solía ganar premios. Ahora da vergüenza ajena». Aurora tomó la foto y la contempló. Casi podía oler las rosas que había plantado su madre, recordaba el suave zumbido mientras se movía entre los parterres, con las manos llenas de luz solar. «Habría odiado verlo así», murmuró Aurora. «Pues arréglalo», dijo Anthony, reclinándose. «Contrata a alguien. No me importa cuánto cueste. Que quede bonito de nuevo». Ella se quedó de pie, con la foto aún en la mano. «Y, Aurora», añadió, con la voz repentinamente más baja, «no te encariñes demasiado. Es solo para presumir». Aurora se fue sin responder. Pero algo dentro de ella, algo enterrado y medio muerto, se agitó. Al otro lado de la ciudad, Floahart se secaba las manos con una toalla al salir de su invernadero. El aroma a lavanda y romero impregnaba su ropa. Su tienda, susurro verde asterisco, era un remanso de paz situado entre una panadería y una antigua relojería. La mayoría de sus clientes eran clientes habituales, gente amable, gente gentil que creía que una planta bien cuidada podía aliviar un corazón herido. Estaba cerrando temprano ese día cuando llegó el correo electrónico. El asunto decía: oportunidad de restauración de jardín privado. Sin nombre del cliente ni dirección de la propiedad, solo una solicitud de experiencia, discreción y un presupuesto generoso. Flora leyó el mensaje 2 veces, con los dedos apoyados en el teclado. Algo le resultaba extraño, pero estaba atrasada con el alquiler, y las palabras, jardín de finca abandonado hace tiempo con detalles históricos, le llamaron la atención como un anzuelo. Respondió con un sí antes de poder retractarse. 2 mañanas después, Flora se encontró frente a una enorme puerta, la finca, oculta tras imponentes setos. Un hombre de traje la recibió con pocas palabras y aún menos sonrisas, guiándola en silencio por un sendero empedrado. La casa que surgió era increíblemente grandiosa, del tipo que no solo existía sino que se anunciaba a sí misma. En cuanto Flora entró en el jardín trasero, se quedó sin aliento. Era ruinoso y de una belleza desgarradora. Las estatuas se erguían como dioses olvidados, envueltas en enredaderas. Los arcos se hundían bajo el peso de la vegetación silvestre. Hojas secas cubrían las tejas agrietadas. Y en el centro, una fuente oxidada se alzaba como un monumento hueco a la memoria. Flora se arrodilló junto a un camino de piedra, apartando la maleza y rozando la tierra con los dedos. «Pobrecita», susurró. «¿Qué te hicieron?». «Le hablas al suelo». La voz vino detrás de ella, tranquila, precisa,
femenina. Flora se levantó y se giró. Una mujer vestida de negro la observaba bajo la pérgola. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño liso, su expresión era indescifrable. Todo en ella, desde el abrigo a medida hasta su postura, gritaba control. Sí, respondió Flora, parpadeando ante el repentino contraste. Las plantas escuchan mejor que la mayoría de las personas. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y te responden? Lo intentan, dijo Flora. Solo hay que saber escucharlos. Una larga pausa. Soy Aurora Moretti, dijo la mujer. Esta es la casa de mi familia. Estoy supervisando la restauración. Flora dudó. El apellido le cayó como un peso. Ella lo sabía. Todos en la ciudad lo sabían, susurrado en los titulares, pronunciado con cautela. No me había dado cuenta, empezó Flora, la mirada de Aurora se agudizó. Si eso es un problema, puedes irte. Flora se enderezó. No es un problema, solo algo inesperado. Aurora señaló hacia el jardín. Este lugar fue el corazón de mi madre. Murió hace 11 años. Nadie lo ha tocado desde entonces. Su tono se suavizó. ¿Prefieres que lo restaure como estaba o algo nuevo? ¿Algo que la recuerde? Flora lo dice, pero no finge que nada ha cambiado. Ella asintió. ¿Puedo trabajar con eso? Empezaron a recorrer el jardín juntos, lentamente. Flora les contaba ideas a medida que avanzaban: renovar el enrejado con glicinas, sustituir las baldosas rotas por escalones de musgo, mezclar flores silvestres con rosas tradicionales. Aurora ofreció poca respuesta, pero su silencio no era desdeñoso. Era observador. «¿Ves potencial?», dijo finalmente Aurora. «Veo dolor», respondió Flora con dulzura. «Y la oportunidad de sanarlo». Aurora la miró, había algo ilegible en su mirada. «¿Cuánto tiempo tardará?». 3 semanas para un diseño completo. «¿Y si empiezo pronto?». «Unos meses para restaurarlo», Aurora asintió. «Envíame tu plan». «Tendrás acceso cuando lo necesites». Flora dudó. «¿Estarás aquí cuando llegue?». «Sí». Sus miradas se encontraron. «Bien», dijo Flora, recogiéndose el pelo tras la oreja. «Porque los jardines necesitan atención». «Pero la gente también». Aurora no dijo nada. Pero cuando Flora se dio la vuelta para irse, Aurora permaneció de pie al borde del sendero, observándola, con una quietud que parecía menos lejanía que espera. Esa noche, Aurora no fue al estudio ni a su habitación. Se sentó en el viejo invernadero de su madre, medio derrumbado detrás de la finca. El polvo cubría todas las superficies. Vides secas se aferraban a las ventanas. El aire olía a podredumbre y a recuerdos. Encontró un cuaderno desgastado debajo de una maceta volcada, el diario de jardinería de su madre. La primera página tenía fecha de hace 15 años. Decía: «Cada jardín lleva sus fantasmas. Pero con amor, incluso los fantasmas pueden florecer». Aurora cerró el libro. Afuera, en la tierra olvidada, algo estaba despertando. Tenía rizos rojos y suciedad bajo las uñas. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de un fino velo de nubes, proyectando una suave neblina sobre la finca Moretti. Yuc se aferraba a la maleza y la hierba crecida como una última defensa. El jardín, aunque aún era una maraña de abandono, parecía de alguna manera menos pesado, como si la tierra misma percibiera la presencia de alguien nuevo, alguien dispuesto a escuchar. Flora salió del coche con una cartera de lona colgada del hombro y un cuaderno de dibujo enrollado bajo el brazo. Sus botas crujieron contra la grava y el frío del aire la hizo apretarse la chaqueta. Mientras se acercaba a la puerta lateral que conducía al jardín, se detuvo para respirar. El silencio, la fragancia marchita de la tierra vieja y la quietud que se aferraba a la mansión como la hiedra. Aurora ya esperaba cerca de la fuente. Estaba de pie bajo una pérgola desnuda, vestida con un abrigo color carbón.
Su cabello oscuro estaba recogido con precisión. Su postura era tan rígida como siempre, pero sus ojos, observaban a Flora con algo diferente ahora. No sospecha, ni escepticismo, sino curiosidad. «Llegas temprano», dijo Aurora. «¿Lo tienes?». Flora respondió con una leve sonrisa. «Las plantas tienden a prosperar con la constancia, punto». «Yo también», asintió Aurora, sin decir nada más. Pero no apartó la mirada mientras Flora dejaba caer su bolso y se agachaba junto a un huerto hundido, poniéndose guantes y comprobando la humedad de la tierra. «No está tan muerto como parece», murmuró Flora. «El suelo está sediento, pero hay vida aquí abajo. Solo hay que tener paciencia para que despierte. Punto». «Hablas de ello como si fuera una persona», dijo Aurora. Flora levantó la vista, sonriendo. «A veces, lo siento así». Aurora ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y qué diría este jardín si pudiera?». Flora miró a su alrededor, la fuente fracturada, los setos que se resistían y las raíces ahogadas debajo. «Diría que está solo. Que recuerda lo que fue y quiere ser más de lo que se ha convertido». Aurora no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia un arco de hierro oxidado, cubierto de enredaderas marrones, y apoyó la mano en él. «Cuando llegué», dijo, «era más tranquilo. Siempre fue el lugar favorito de mi madre. Solía pasar horas aquí, podando, plantando, hablando sola como sueles hacer. Nunca lo entendí del todo hasta que se fue». Flora se puso de pie, secándose las manos con un paño. «El dolor puede convertir las cosas bellas en fantasmas». La mirada de Aurora se dirigió hacia ella. «¿Y tú les devuelves la vida?». «Lo intento», dijo Flora en voz baja. «Pero a veces, no se trata de recuperar las cosas. Se trata de dejar que algo nuevo crezca donde antes había lo viejo». Caminan juntos por el sendero desmoronado, con la flor explicando ideas en un lenguaje suave y cuidadoso. Plantas nativas mezcladas con flores cultivadas, caminos suavizados por la cubierta vegetal, enrejados renacidos con rosas trepadoras y clemátides. Aurora ofreció poca retroalimentación, pero de vez en cuando hacía preguntas, inteligentes, sobre el sistema radicular, la forma en que cambiaba la luz a lo largo del día y la cantidad de agua que necesitaban ciertas plantas. No solo escuchaba, estaba aprendiendo. Finalmente, llegaron al viejo arbusto camaleónico, medio muerto y quebradizo. Flora se arrodilló y tocó una de sus hojas. «Los camaleones son testarudos», dijo. «Prosperan en la sombra tranquila, en un espacio pequeño. Pero cuando florecen, es casi desafiante, como si estuvieran demostrando algo». Aurora se agachó a su lado. «¿Y qué tienen que demostrar? ¿Qué siguen aquí?». Flora la miró. «Que no los hayan olvidado». Sus miradas se cruzaron, ahora más cerca que antes. La expresión de Aurora vaciló, solo por un instante. Y en ese breve silencio, Flora captó algo que se parecía mucho al anhelo. Entonces Aurora se levantó bruscamente, sacándose la suciedad del abrigo. «¿Enviarás los planos?». «Lo haré», dijo Flora. «Pero necesitaré acceder al jardín a diario». Y dudó. «Sería de gran ayuda si estuvieras aquí también», dijo Aurora después de una pausa. «No te pido tu tiempo», aclaró Flora rápidamente. «Pero los jardines reflejan a quienes los cuidan. Y este no solo necesita luz solar y abono. Requiere intención. Punto». «Aquí estaré», dijo Aurora al cabo de un momento. «Por la mañana antes del mediodía. Punto». «Eso funciona», respondió Flora. Caminaron de vuelta hacia el sendero central en silencio, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que se da entre personas que ya no son desconocidas, pero que aún no son algo más. Justo antes de llegar a la puerta, Aurora se giró. «¿Qué te hizo elegir esto?». «Trabajar con tierra y raíces en lugar de, no sé, algo más común». Flora sonrió levemente. «Crecí mudándome mucho. Nada se quedaba.
Pero los jardines se construyen sobre la permanencia, sobre la presencia. Plantas algo, y te necesita. Se convierte en una conversación, en un compromiso. Aurora asintió lentamente, con la mirada pensativa. Hablas de ello como si fuera sagrado, lo es, dijo Flora en voz baja. Al menos para mí, la expresión de Aurora cambió. No era exactamente una sonrisa ni exactamente dolor, sino un destello de algo que no tenía nombre. Entonces asintió y se marchó. Esa noche, Flora se sentó con las piernas cruzadas en el desgastado suelo de madera de su apartamento. Los planos se extendían sobre la alfombra del salón. Trabajaba a la luz de la lámpara, lápiz rojo en mano, dibujando arcos y superponiendo texturas, hortensias junto a Boy, senderos de grava suave que conducían a rincones cubiertos de glicinas. Pero su mente volvía una y otra vez a las manos de Aurora, a la forma en que había tocado la hoja de camaleón con sorprendente delicadeza. Había algo roto en ella, no destruido. Las cosas agrietadas dejaban entrar la luz. Mientras tanto, en la sombría biblioteca de la mansión, Aurora se encontraba frente al diario de jardinería de su madre, rozando las páginas amarillentas con las yemas de los dedos. Una entrada destacaba: toda mujer necesita un lugar que crezca con ella, un lugar que la escuche cuando el mundo no lo hace. Aurora se sentó y lo volvió a leer. Quizás el jardín no era solo una carga ni una fachada. Quizás era el único lugar que le quedaba, para ser honesta. Y quizás, solo quizás, esa mujer con tierra bajo las uñas y un corazón lleno de flores silvestres era la primera persona que la veía con claridad en años. Las siguientes mañanas llegaron apacibles, envueltas en la niebla primaveral y el aroma de la tierra húmeda. El jardín había empezado a despertar, no visiblemente, todavía no, pero Flora lo sentía en el aire. La tierra parecía menos resistente bajo sus manos. El silencio ya no parecía luto. Era como contener la respiración, y Aurora siempre estaba allí, no cada segundo, pero lo suficiente. Lo suficiente para notar cómo se demoraba unos minutos más cada día. Lo suficiente para ver cómo observaba desde el borde antes de dar un paso al frente. Siempre tranquila, siempre serena, pero no fría. Ya no. Al principio, sus conversaciones eran trivialidades, breves intercambios sobre ángulos de poda, necesidades de luz solar, riego. Sin embargo, algo vivía bajo esas palabras, un ritmo, una suave corriente que ninguno se atrevía a nombrar. Ese miércoles, el cielo amenazaba lluvia. Las nubes eran bajas y plateadas, y el aire llevaba la presión silenciosa de una tormenta que aún no se había decidido. Flora llegó temprano de todos modos, con las botas mojadas de rocío y los rizos recogidos en un moño desordenado bajo la capucha. Encontró a Aurora ya en el jardín, de pie junto a un pedestal de mármol donde antes había un reloj de sol. El pedestal estaba agrietado y veteado de musgo. Los dedos de Aurora recorrieron su borde, lentos y deliberados. Solía girar, dijo suavemente, sin levantar la vista. Flora se quitó la capucha. El reloj de sol, Aurora asintió. Mi madre me enseñaba a leerlo. Decía, el tiempo real no está en un reloj. Está en la luz. Flora se acercó lentamente. Parece a alguien que ha observado el mundo. Lo era, dijo Aurora. No heredé eso de ella. Flora ladeó la cabeza. Creo que sí. Solo que lo enterraste bajo demasiada piedra. Eso hizo sonreír a Aurora, solo un poquito. Un destello de algo real. Hablas como si este lugar aún pudiera convertirse en algo hermoso. Ya lo es, dijo Flora. Solo ha estado esperando a que alguien lo recuerde. Continuaron con su ritmo habitual, explicando el diseño que ella había dibujado. Un jardín de hierbas en la esquina trasera, donde la tierra era más blanda, nuevas celosías para rosales trepadores, bancos tallados con madera recuperada. Aurora hizo preguntas, no solo para comprender, sino para participar. A última hora de la mañana, el viento arreció y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. La luz se dispersó.
Supongo que esa es mi señal, dijo Flora, recogiendo sus herramientas. No quiero dejar rastros de barro en tu palacio. Aurora no se rió, pero pareció reírse. Cuando Flora se giró para irse, Aurora dijo, quédate. Flora hizo una pausa, sorprendida. Tenemos un invernadero viejo, añadió Aurora. No es gran cosa, pero tiene techo y el invernadero estaba al borde de la finca, medio oculto tras un seto descuidado. Sus cristales estaban manchados de mugre y tiempo, pero por dentro olía a tierra y a recuerdos. El polvo flotaba en finos rayos de luz. Un banco de madera agrietado reposaba bajo un estante con macetas de barro. Los restos de la vida pasada, hierbas secas, paquetes de semillas rotos, persistían como fantasmas. Aurora encendió una pequeña estufa en un rincón, llenó una tetera con una jarra vieja y trabajó en silencio. Flora estaba de pie cerca del centro, rozando con los dedos las copas de las plantas olvidadas. Este lugar tiene historia, dijo. El santuario de mi madre, respondió Aurora. Después de que murió, nunca volví. No soportaba el olor a ella. Flora se giró hacia ella, y Aurora sirvió agua en 2 tazas desportilladas. Ahora huele a posibilidad. Le entregó el té a Flora y se sentó en el banco, con el abrigo largo doblado cuidadosamente sobre las rodillas. Has cambiado este lugar, dijo Aurora, con la mirada fija en la ventana empañada. En solo unas semanas, se siente diferente, más ligero. Flora se sentó frente a ella. Quizás simplemente estabas lista para sentir algo de nuevo. Una pausa. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal, ritmo sin melodía. No dejo entrar a la gente, dijo Aurora. En realidad, no. La familia no lo permite. La debilidad no está permitida. No eres débil, respondió Flora. Tengo miedo, admitió Aurora en voz baja. Miedo de lo que perderé si quiero algo para mí. A Flora le dolió el corazón ante la honestidad en ese momento. Extendió la mano lentamente, rozando la de Aurora con los dedos. No tienes que quererlo todo a la vez, susurró. Empieza con algo pequeño, como la luz o una caricia. Aurora la miró. La distancia entre ellas era tan pequeña, y sin embargo, antes se había sentido insalvable. Flora se inclinó, buscando con la mirada vacilación, resistencia. Pero Aurora no se apartó. Sus labios se encontraron en un roce lento, cuidadoso, no hambriento, sino doloroso. Como si algo hambriento de calor finalmente lo hubiera encontrado. La mano de Aurora se deslizó por el brazo de Flora, temblando ligeramente al profundizar el contacto. No hubo actuación, ni control, solo sensación. Solo el sonido de sus respiraciones enredado en la quietud. Cuando se separaron, Aurora permaneció cerca, con la frente apoyada en la de Flora. No debería haber hecho eso, murmuró. Flora se apartó un poco, frunciendo el ceño. ¿Por qué no? Aurora se puso de pie, dándose la vuelta. Porque no puedo tener esto. No con mi nombre. No con lo que es mi familia. No eres tu padre, dijo Aurora. Sigo siendo su hija. También eres una mujer que me tocó con sinceridad. Aurora cerró los ojos. Ese es el problema. Flora se quedó de pie, con el corazón latiendo con fuerza. No, el problema es que crees que amar algo significa romperlo. Pero no soy frágil. Y tú tampoco. Aurora no se giró. Flora se acercó, con la voz más baja. Ahora puedes desear algo que te haga sentir viva. Silencio. La lluvia seguía cayendo. Aurora finalmente se giró para mirarla, con los ojos indescifrables. Dame tiempo. Flora asintió una vez, pero no tardes demasiado. Los jardines mueren cuando se descuidan. Salió del invernadero,
con el suave eco de sus botas sobre la piedra mojada. Aurora la vio marchar, con un ligero hormigueo en las manos por el roce de Flora. Y por primera vez en años, no se refugió en la piedra. Se quedó sentada en el invernadero mucho después de que cesara la lluvia, aspirando el aroma de algo nuevo. Pasaron 3 días. El jardín volvió a la calma. Ni el suave zumbido de Flora mientras trabajaba la tierra. Ni risas que se le escaparan a Aurora ante sus torpes intentos con las tijeras de podar. Ni cuadernos de dibujo en el borde de la fuente ni botas trazando líneas en la grava. Solo silencio. La ausencia la golpeó con más fuerza de lo que Aurora esperaba. Se dijo a sí misma que estaba aliviada de que todo hubiera vuelto a la normalidad, de que pudiera respirar de nuevo sin distracciones. Pero la verdad la atormentaba por dentro como una espina clavada en la piel. Le extrañaba, y eso la aterrorizaba más que nada. El enfrentamiento se produjo rápidamente. Apenas Aurora había entrado en el salón cuando la voz de su padre la golpeó como un muro. He oído que el jardinero te ha estado entreteniendo. Anthony Moretti estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana el patio vacío. Su reflejo en el cristal era todo ángulos, hombros anchos, sienes canosas y una mirada penetrante que la edad no había suavizado. Aurora no respondió. Se giró lentamente, puro en mano. No me insultes con tu silencio. Ambos sabemos cómo funciona esto. Solo está trabajando en el jardín, dijo Aurora con voz serena. Está trabajando contigo, espetó, y eso te está volviendo descuidada, distraída, sensible. Aurora apretó la mandíbula. He hecho todo lo que me has pedido. He mantenido el negocio limpio. He permanecido callado. He tragado más que nadie en esta familia. Anoni entrecerró los ojos. ¿Crees que eso te da la libertad? Creo que debería comprarme el derecho a sentir algo. Dio un paso adelante, bajando la voz hasta una amenaza disfrazada de preocupación. Los sentimientos son lujos que no podemos permitirnos, Aurora, sobre todo los que te hacen visible. Ella apartó la mirada, a la altura del pecho. Ella no sabe nada. Lo he protegido todo. Has invitado al riesgo a nuestra casa, dijo. Y el riesgo tiene rostro, nombre, latido. Aurora guardó silencio. Si te importa, añadió con frialdad, acabarás con esto, porque no tendré que protegerla. Simplemente eliminaré la variable. Lo dijo con tanta claridad, con tanta facilidad, como si no fuera una amenaza en absoluto, sino algo inevitable. Aurora salió de la habitación sin decir una palabra más, con la espalda recta y la mano temblorosa. Flora regresó al jardín por última vez. Llegó temprano, como siempre, con una cesta de esquejes recién cultivados y un nuevo diagrama para el diseño del enrejado. El aire era más fresco esa mañana, con la promesa de lluvia. Se tomó su tiempo para desempacar, con la esperanza de oír pasos detrás de ella, una voz suave y familiar. Pero cuando Aurora finalmente apareció, era diferente, seguía serena, seguía elegante, pero distante, como si algo en su interior se hubiera encerrado. Flora se levantó lentamente, con el peso de ese silencio oprimiéndole el pecho. Has estado fuera. He estado ocupada, dijo Aurora rotundamente. No tienes que mentir. A mí no. Aurora se cruzó de brazos. Esto fue un error. Flora la miró fijamente. ¿Qué parte? Todo, respondió Aurora. La restauración, el té, el contacto. Flora contuvo la respiración, pero no apartó la mirada. Ese contacto no fue un error. Lo sentiste. Sé que lo sentiste. El rostro de Aurora permaneció inexpresivo. No perteneces a este mundo. Entonces sácame de aquí, dijo Flora, acercándose. Sea lo que sea, no tenemos que vivir según sus reglas. La voz de Aurora se quebró como el hielo.
No lo entiendes. No se trata de elegir. Se trata de sobrevivir. Los ojos de Flora la buscaron. Entonces sobrevive conmigo. Aurora apartó la mirada, con la mandíbula tensa. No dejaré que te hagan daño. Flora dio otro paso. No puedes decidir eso por mí. Sí puedo cuando tu vida está en juego. Ahí estaba, la verdad tras la máscara. Flora hundió el hombro. Me amenazó. Aurora no dijo nada. Por eso haces esto, susurró Flora. Intentas protegerme, de la única manera que sabes, borrándote de mi vida. Los ojos de Aurora estaban vidriosos, pero se mantuvo firme. Vete a casa, Flora. Por favor. La palabra por favor destrozó algo en su interior. Asintió lentamente, parpadeando ante el escozor en los ojos. Recogió sus cosas en silencio, con los dedos temblorosos mientras guardaba sus bocetos, sus tijeras, la pequeña maceta de caléndula que había traído para el arco de entrada. Aurora no la detuvo. No se despidió. Y cuando Flora cruzó la puerta, por lo que creía que sería la última vez, no miró atrás. Pasaron los días. Llovía. El viento arrancaba los pétalos de las pocas flores que se habían atrevido a florecer. La fuente, antes llena de posibilidades, permanecía quieta y estancada. El arbusto de camelia volvía a hundirse bajo el peso de su propia tristeza. Y Aurora lo observaba todo desde su ventana. Asistía a las reuniones, sonreía cuando era necesario, asentía cuando le hablaban. Pero cada noche volvía sola al invernadero, donde el toque de Flora aún flotaba en el aire. El jardín, sin ella, era solo la tierra. Y Aurora, sin ella, era solo el fantasma de alguien en quien podría haberse convertido. Aurora permaneció en el invernadero mucho después de la medianoche. La lluvia había parado, pero las gotas aún se aferraban a los cristales, atrapando la luz de la luna como lágrimas congeladas. El aire estaba cargado de silencio, el tipo de silencio que se asienta tras la pérdida de algo preciado. A su alrededor, permanecían los restos de lo que Flora había tocado, un cuaderno de bocetos olvidado bajo el banco, el tenue aroma a albahaca de una maceta de barro agrietada, la pequeña anémona que Flora le había regalado, que seguía floreciendo contra todo pronóstico. Extendió la mano y tocó sus pétalos, con dedos suaves, casi reverentes. ¿Cuántas veces se había dicho a sí misma que esto era protección? ¿Que alejarse de Flora había sido la opción más segura? Pero ahora, en el eco del vacío que había creado, Aurora ya no podía mentirse a sí misma. Esto no era seguridad. Esto era rendición. Al otro lado de la ciudad, Flora se movía por su invernadero con pasos lentos y pausados. Regaba las hierbas, reorganizaba los paquetes de semillas, preparaba los pedidos con la soltura de la práctica, pero el ritmo era hueco. No había vuelto a pisar la finca Moretti desde aquella mañana lluviosa. No contestó al número que una vez le envió los códigos de seguridad y programó las visitas. No miró hacia la parte de la ciudad donde un jardín la había llamado. Pero aún así, pensó en Aurora. Pensó en cómo su voz se suavizaba al hablar de su madre. El temblor silencioso en su mano al tocarla. La devastación tras su compostura al soltarla. Flora había tocado a personas antes, pero nunca había tocado a alguien que llevara una guerra en su interior. Y ahora, días después, todavía sentía el dolor en los labios. Era jueves por la tarde cuando sonó la campana sobre la puerta de Green Whisper, y Flora levantó la vista, esperando a una clienta habitual. En cambio, Aurora estaba allí, empapada por la lluvia, con el abrigo pegado al pelo, desprendiéndose de su habitual moño perfecto. Sin guardias de seguridad, sin traje, sin máscara, solo ella. Flora no habló. Todavía no. Aurora dio un paso al frente, con la voz baja y áspera. Le dije que ya no volvería. Flora parpadeó. ¿Qué?
Me fui. Aurora dijo, le dije a mi padre que no llevaría el nombre como él quiere. No construiré nada más para él. Flora la miró fijamente. ¿Se lo dijiste a Anthony Moretti? Sí, respondió Aurora. Y me miró como si ya estuviera muerta. Flora se acercó. ¿Qué cambió? La voz de Aurora vaciló. Tú. El silencio entre ellas tembló. Aurora dio otro paso. He pasado toda mi vida temiendo convertirme en algo con lo que no pudiera vivir. Y lo era, hasta que te conocí. Flora extendió la mano y apartó lentamente el cabello mojado de la mejilla de Aurora. Te fuiste. Lo sé, susurró Aurora. Y nunca me perdonaré si ese fue el final. Pero estoy aquí ahora, y quiero construir algo real, no por miedo, sino por decisión propia. Flora la observó. ¿Y cómo es eso? Aurora inhaló, observándose. Parece convertir el jardín de la finca en algo abierto, un santuario público, clases, talleres, un espacio para la sanación. Sin secretos, sin sombras, solo luz. Flora sintió una opresión en el pecho. ¿Y nosotras? Aurora dio un paso adelante, más cerca. No puedo imaginar construir nada sin ti. Sus frentes se tocaron y, por un instante, todo lo demás se desvaneció. Entonces Flora la tocó, no por perdón, sino por fe. Fue más lento esta vez, sin tormenta detrás, solo aliento, lluvia y el peso de lo que habían sobrevivido. Cuando se separaron, Aurora sonrió, una pequeña y torcida sonrisa, vulnerable y sincera. Te extrañé, dijo. Flora soltó una risa silenciosa. Me dejaste con tus camaleones moribundos. No están muertos, respondió Aurora. Solo te necesitan. 2 semanas después, las puertas de la finca Moretti se abrieron, no para políticos ni corredores de bolsa, sino para maestros, artistas y niños. Los rumores se descontrolaron, que Aurora se había vuelto contra su familia, que estaba fuera del negocio, que estaba reconstruyendo el jardín que su madre una vez amó. No confirmó ni desmintió nada. Simplemente se arremangó y se puso a trabajar. Se reconstruyeron los enrejados, se restauró la fuente. El invernadero, antes olvidado, ahora albergaba talleres semanales. La comunidad deambulaba lentamente, insegura al principio pero curiosa. Y en el centro de todo, Aurora y Flora trabajaban juntas, cada mañana, cada tarde, plantando, enseñando, sanando. No era perfecto, no era fácil, pero era real. Una tarde, tras la marcha del último visitante, Aurora y Flora se sentaron al borde de la fuente, compartiendo una taza de té en silencio. Las luciérnagas flotaban perezosamente en el cielo que se oscurecía, y el arbusto de camelia, ahora en plena floración, se alzaba tras ellas, terco y radiante. Nunca me dijiste lo que este jardín significa para ti, dijo Flora en voz baja. Aurora la miró con ojos serenos. Significa que finalmente dije no a un legado que nunca pedí. Tomó la mano de Flora. Y sí, a uno que me toca crear. Permanecieron allí un rato más, mientras la noche las envolvía suavemente. En el lenguaje de las flores, el de la camelia significaba anhelo cumplido, y por primera vez en sus vidas, ambas estaban exactamente donde querían estar. Juntas, el viento atravesaba el jardín Moretti con la suavidad de un suspiro. Traía consigo el aroma a romero y a liso dulce, tierra húmeda y piedra calentada por el sol. Los pájaros revoloteaban entre los enrejados. La lavanda se mecía en los senderos. La risa de los niños resonaba débilmente desde un invernadero cercano, donde Flora acababa de terminar su taller vespertino. Y Aurora. Aurora estaba en la tierra, justo donde quería estar. Arrodillada bajo un arco cubierto de enredaderas, hundía los dedos enguantados en la tierra,
comprobando las raíces de una hortensia recién plantada. Sus pantalones negros estaban manchados de polen y tierra. Una mancha de arcilla le marcaba el pómulo. Su cola de caballo, antes inmaculada, se había desenredado con la brisa. Mechones de pelo oscuro se le enroscaban alrededor del rostro. No le importaba. No estaba allí para actuar. Por primera vez en su vida, cultivaba algo que no hacía daño. Y la gente lo notaba. Ya no la llamaban señorita Moretti. Era simplemente Aurora, la mujer tranquila que enseñaba a los niños del barrio a hacer compost, que colaboraba con los voluntarios los sábados, que organizaba meditaciones vespertinas en el jardín que una vez cultivó su madre. Pero había una persona que siempre la veía con más claridad que nadie. Y, como convocada por el pensamiento, la voz de Flora la llamó desde la puerta del jardín, otra vez las hortensias. Estás obsesionada. Aurora se giró, protegiéndose los ojos del sol. Son dramáticas. Me identifico, rió Flora, saliendo a la luz del sol con una cesta colgada del brazo. Llevaba una camisa de lino medio abotonada sobre un sujetador deportivo, vaqueros remangados hasta los tobillos y las palmas manchadas de tierra. Sus rizos rojos estaban recogidos en una trenza suelta, y sus ojos verdes brillaron al encontrarse con los de Aurora. Olvidaste la comida, dijo, entregándole un sándwich envuelto y una botella de agua. Estaba en ritmo, respondió Aurora. Siempre lo estás, dijo Flora. Por eso me encanta interrumpirte. Aurora sonrió y se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Únete a mí. Hay espacio en la sombra. Se sentaron bajo la pérgola cubierta de glicinas, la misma que una vez protegió el silencio, ahora suavizada por abejas y flores. El jardín zumbaba suavemente a su alrededor, un ser vivo acunado por el cuidado. Estaba pensando, comenzó Aurora, desenvolviendo su sándwich. Quizás deberíamos ampliar el extremo norte, un jardín sensorial para personas con pérdida de memoria. Texturas, aromas, hierbas. A mi madre le habría encantado. Flora ladeó la cabeza. Siempre estás pensando en lo que este lugar puede dar. Aurora la miró. ¿No es ese el punto?, preguntó. Lo es, dijo Flora en voz baja. Pero olvidas lo mucho que ya ha dado. Aurora bajó la mirada hacia sus manos. Me dio a ti. Flora extendió la mano, rozándose los nudillos con el pulgar. Y tú me diste un lugar donde aterrizar. Se sentaron en silencio, observando las sombras moverse por el suelo. Después de un momento, Aurora se volvió hacia Flora y dijo algo que nunca había dicho en voz alta, ni siquiera a sí misma. Solía pensar que solo era capaz de sobrevivir. Flora no habló. Solo escuchó. Pensaba que sobrevivir era fuerza, continuó Aurora. Ese silencio me hacía intocable. Ese amor era solo una desventaja, algo que la gente débil se permitía sentir antes de que el mundo la aplastara. Miró a Flora con la mirada firme. Pero tú me enseñaste que el amor es lo que nos arraiga. Esa ternura no nos hace frágiles. Nos hace reales. A Flora se le hizo un nudo en la garganta. Yo no te curé, Aurora. No. Aurora dijo, me lo recordaste, no tenía por qué seguir rota. Sus dedos se entrelazaron en el banco, la calidez de sus palmas los afianzó. Aurora apoyó la cabeza suavemente en el hombro de Flora. ¿Crees que le habrías gustado a mi madre? Flora sonrió. Solo si le gustaran las mujeres descalzas que hablan con las plantas. Las adoraba. Ambas rieron, no fuerte, pero sí con fuerza, la clase de risa que pertenece a quienes han caminado sobre el fuego y han salido radiantes, esa tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los setos, llenándolo todo de una luz melosa. El jardín dio la bienvenida a sus últimos visitantes del día. Un grupo de adolescentes de un programa escolar local,
dirigido por Aurora, una botánica voluntaria, se encontraba cerca del invernadero, respondiendo preguntas sobre técnicas de propagación. Flora los guió hacia la espiral de hierbas, enseñándoles los nombres de cada hoja por su aroma. Al otro extremo del sendero, el arbusto de camelia, ahora en plena floración, se alzaba en todo su esplendor. El mismo que Flora una vez tocó con delicadeza y dijo, solo quiere ser visto. Había sobrevivido una década de abandono. Ahora prosperaba al aire libre, igual que ellos. Más tarde esa noche, mucho después de que las puertas se cerraran y el jardín volviera a quedar en silencio, Aurora se sentó bajo la pérgola iluminada por la luna, con Flora acurrucada a su lado. Un pequeño fuego titilaba en una linterna de arcilla entre ellas. ¿Te arrepientes?, preguntó Flora en voz baja, alejándose de todo. Aurora pensó un momento. Lamento haber esperado tanto, dijo, pero ni por un segundo me he arrepentido de haber elegido esto, de habernos elegido a nosotras. Flora se giró, acariciando el antebrazo de Aurora con los dedos. ¿Qué pasa ahora? Aurora miró las estrellas. Seguimos plantando. Seguimos construyendo. Seguimos eligiéndonos. Una brisa recorrió el jardín, susurrando las hojas, como una promesa susurrada. Y, bajo el dosel de flores y tiempo, se tocaron. Un toque que ya no era cuidadoso ni inquisitivo. Estaba arraigado. Era el hogar. Era amor.